Ido ahí el currículum, ¿verdad? Yo pareciera que he estado dando saltos, ¿no? He pasado de España a Camboya, que hay 10.000 kilómetros, de Camboya a México, que hay otros 15 o 20.000 kilómetros, de México a Colombia. Soy una persona absolutamente inquieta. No me conformo con lo que aparece en los libros, sino que quiero experimentarlo, verlo por mí mismo. Quiero corroborar con mi experiencia, con mis ojos, lo que leo, lo que estudio, lo que aprendo. He de decirte lo primero que yo era socialista radical y convencido, lógico. Salía de la Universidad de Sevilla y de la LSE, London School of Economics. Uno sale socialista, no tiene más alternativas que salir siendo socialista. Y yo me he ido cayendo del caballo, no me caí de una vez como Pablo de Tarso, sino que me he ido cayendo. He necesitado 10 años de caída y eso ha supuesto para mí una gran conversión en mi vida. ¿Qué tipo de conversión? De ser absolutamente socialista radical a ser una persona que daría o espera dar su vida por la libertad. De una persona que era absolutamente antitaurina a ser un defensor de la tauromaquia, de ser un feminista, un ecologista y un animalista a estar absolutamente en contra de la agenda global. Y cuando digo en contra de este tipo de cosas, con argumentos, es decir, seriamente. Yo vengo de la academia, ¿verdad? Y bueno, eso es mi tránsito, ese sería mi resumen de estas últimas 4 décadas que llevo en esta tierra. Una persona, un converso. Y te digo algo, Alejandro, estoy profundo. Por favor, cuéntale a los oyentes qué es un converso. Un converso es una persona que se da cuenta que ha estado viviendo en la mentira y tiene el valor suficiente para dejarla a un lado y buscar la verdad, aunque no tenga otra cosa más que la fuerza, la fe, la creencia, la esperanza de que hay algo más grande en la vida que aquello que ha hecho. Yo vivía muy bien como socialista, tenía unas ideas de la vida absolutamente coherentes, racionales y profundas, porque pues hay profundidad también en el socialismo, solo hay que ver los 3 tomos de Marx, ¿no? Hay mucha profundidad, pero profundidad errónea. Yo me iba a la realidad camboyana, a un país pobre, y me daba cuenta que nada tenía que ver con lo que había estudiado de la pobreza. Luego me iba a un país desigual, como México, y veía que no tenía nada que ver con lo que había estudiado de la desigualdad, y luego me venía a un país violento como Colombia, y me di cuenta que nada tiene que ver con aquello que yo había estudiado. Eso provoca una escisión en la persona y me obligó a dar marcha atrás, a desaprender lo que había aprendido y a aprenderlo mejor. ¿Cómo hace eso un profesor? Porque, pues dentro de las ciencias, como el coaching, como lo comentaba algunas veces, tratan de ser disruptoras, abrir nuevos conceptos, y cómo hace un profesor para abandonar esas creencias y optar por unas que en el método científico den resultado. Bueno, pues porque yo desde pequeño tengo un deseo incomprensible, no incomprensible, lo tenemos todos los seres humanos, por alcanzar la verdad. Yo quiero la verdad. Y la quiero porque de pequeño recuerdo que era la manera más perfecta de acercarme a mi padre. Mi padre pasaba todos los días trabajando, llegaba los fines de semana y se ponía a leer libros en el salón. Y yo, para recibir el amor de mi padre, lo que hacía era imitarlo, sentarme a su lado y ponerme a leer un libro. Me acuerdo que con 5 años abría un libro que él tenía de Karl Popper, En busca de un mundo mejor, así se titula. El libro no entendía absolutamente nada, ni idea, no tenía. Pero el simple hecho de sentir que estaba al lado de mi padre y que lo imitaba, hacía que pues yo recibiera de alguna manera la ternura y el cariño de mi padre. Así que fue el amor, lo que me hizo amar la verdad. Y ese ha sido mi percurso, mi recorrido desde entonces. En eso he estado. No es fácil, pero es absolutamente gratificante, Ale. Pero cómo romper esas creencias, porque obviamente muchos profesores en su ego dicen yo me sé precisamente la historia de Marx, la historia de muchos ideólogos económicos, cómo salirse de ahí, mirar los datos, los números, las gráficas, para darse cuenta que ciertos modelos económicos en el mundo no generan desarrollo y por otro lado generan pobreza, quitan libertades y van a la degradación. Miramos por ejemplo el caso de Venezuela. No sé si tú sabías que Venezuela es el país que tiene más reservas en el mundo de petróleo, Algo así. que es una materia prima vital y esencial, pero es un país que está en la pobreza. Totalmente. Bueno, pues lo que pasa a esos profesores, a esas personas, es que tienen la cabeza mirando en el ombligo, en lugar de tener la cabeza mirando en la calle. Lo que tienen que hacer es levantar la cabeza y abrir los ojos. Pero para eso hay que tener humildad y aceptar que el mundo no es tu ombligo. Y hay que dejar la arrogancia al lado. No hay que tener grandes conocimientos ni grandes maestrías. Hay que ser humilde de corazón. Por eso cuando uno es humilde de corazón se deja atrapar por la verdad, en lugar de construirla. Yo siempre digo que un hombre libre tiene ideas, mientras que un hombre esclavo son las ideas las que tiene ese hombre. Un hombre esclavo tiene ideologías. La ideología, las ideas atrapan al hombre. El hombre libre tiene ideas. Yo soy dueño de mis ideas y cuando no me valen para explicar la realidad las desecho.
Para eso hay que tener valentía, porque la gente se reúne alrededor de las ideas, hacen grupos, pub, hacen clubs, hacen cosas, lo nombran presidente, vicepresidente, y ese tipo de cosas influyen, importan en las personas. Pero cuando uno se quiere dejar llevar por la verdad, que es la cosa más maravillosa, porque es que eso es lo que te hace feliz, pues uno vive en libertad, que es para lo que hemos venido, para ser libres. Y ser libres de las mentiras, de las ideologías, de los complejos, pero también ser libres de la arrogancia y de la torpeza de mirarte tu propio ombligo. De eso también hay que ser libre. De acuerdo, ¿y qué le pasó a Europa precisamente con esos temas de ideologías, con las libertades? A Europa le pasa lo mismo que a Chapineros, que son tontos. Son gente que debería de estar agradecida al capitalismo y se pone a votar a los socialistas. Tengo entendido que en Chapinero todo el mundo vota a Petro, y son gente que tienen 10, 15, 20 millones de pesos de salario mensual. En Europa, en España todo el mundo vota a Pedro Sánchez, cuando si España es algo es gracias al capitalismo y a la libertad. Entonces, ¿por qué en Chapinero, que sería lo mismo que la Comisión Europea, por qué a quien le va bien vota a Petro? No tiene sentido, ¿verdad? Sí lo tiene. Cuando tú empiezas a tener dinero, te entra el miedo de poder perderlo. Claro. Entonces buscas seguridades frente a la competencia, entonces buscas aranceles, entonces buscas a un socialista. El problema está que solo tiene miedo de perder lo que ha ganado aquel que no sabe cómo lo ha ganado. Por eso los gringos no tienen miedo de perder y que se vengan abajo sus empresas, porque ellos saben muy bien cómo han hecho la riqueza y es por medio de la libertad. Por lo tanto, los que votan en Chapinero, en la Comisión Europea y en España, porque es ideológicamente lo mismo, tenemos miedo de perder lo que hemos ganado, porque en el fondo de nuestro corazón no tenemos ni pajolera idea de cómo lo hemos ganado, o mejor dicho, lo hemos ganado con barreras de entrada, lo hemos ganado con aranceles, lo hemos ganado con protección. No puede ser que los profesores de universidad en Colombia, en España, en Estados Unidos y en Inglaterra tengan un salario medio por encima del resto del país y sean votantes socialistas, que es lo único que es aquello que impide que ellos puedan ganar el dinero que ganan y vivir como viven. Bueno, pues precisamente por eso, porque tienen miedo de dejar ganar aquello que han ganado. De acuerdo. Cobardía. ¿Esta lucha que tú has hecho o que estás haciendo es muy fuerte con el sistema educativo? O sea, ¿te ha tocado lidiar con su presión ante el sistema? Bueno, me encanta que me haga esta pregunta porque desde hace 3 meses dejé la universidad. ¿De verdad? Sí, hace 3 meses dejé la universidad y precisamente hablo de que las universidades son nidos socialistas aquí en Colombia, y que las universidades no son lugares donde se fomenta el pensamiento crítico. Las universidades están interesadas en acreditarse y universidad acreditada es universidad amordazada. Porque acreditarte significa poner todos los recursos de la universidad en manos del Ministerio de Educación, de Colciencia, que es lo mismo, para decirte ella lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer no es pensar críticamente, no es enseñarle a tus estudiantes a amar la libertad y a hacerse mejores personas, es rellenar formularios, es rellenar acreditaciones, reacreditaciones y registros calificados. Es decir, es convertirte en un apéndice del Ministerio de Educación. Solo tienes que ver cómo las universidades colombianas celebran gozosamente que en su título debajo tengan vigilado Ministerio Educ. O sea, es un régimen. ¿Sí? Pues es un apéndice del ministerio. Absolutamente en las universidades se enseña la libertad, lo que se enseña es obedecer, lo cual eso significa que cuando los estudiantes salgan de la universidad lo que sepan es obedecer a un jefe, pero no tener iniciativa, no ser creativos. Por eso las empresas colombianas no son innovadoras, sino que son imitadoras. Y lo son porque no han tenido pensamiento crítico en las universidades. El profesor